Y como el gobierno quiere conflicto, vamos a ir al conflicto. El anuncio es que el 24 y el 5 de marzo, que es el otro inicio de clase, los gremios confederados, la CGT, hacemos paro nacional docente. Se nos ignora como organizaciones sindicales, no se nos escucha, no se considera la labor profesional y no importa la educación. Ha quedado desfinanciada la educación en más del 50% desde que asumió este gobierno nacional. Y lamentablemente este gobierno lo único que ha demostrado ha sido una negativa al diálogo, y con estos salarios, como bien lo decía el compañero Romero, con estos salarios de miseria, en donde solo tenemos un mínimo garantizado de 420.000 pesos, lo único que nos deja certeza de este gobierno es que no es prioridad la educación en esta Argentina. Bueno, hoy en la CGT acaba de terminar una conferencia de prensa donde gremios docentes convocaron para una doble jornada de paro, uno para el 24 de febrero y otro para el 5 de marzo próximo. Tiene que ver con una serie de reclamos, la no convocatoria a la paritaria nacional docente, el tremendo atraso salarial. Hoy un docente tiene un salario inicial de 420.000 pesos, además del recorte que se hizo sobre el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, en el año 2024, a comienzo una política que llevaba casi un cuarto de siglo. La convocatoria fue hecha por UDA, por la Confederación de Educadores Argentinos, por AMET, que representa a los docentes de las escuelas técnicas, y SADOP, de los docentes privados. Vamos a escuchar los testimonios tomados aquí en la conferencia de prensa en el cuarto piso de la CGT, acá en el edificio de la calle Azopardo. Nosotros desde el año pasado, julio, agosto, que no tenemos reunión, negociación paritaria con el Estado Nacional. Por aquel entonces los sindicatos docentes no aceptamos la oferta que hacía el gobierno, y quedó, discúlpenme las expresiones, pero quedó prácticamente sepultada en 420.000 pesos. Un docente en su salario mínimo y gana 420.000 pesos. Estamos hablando de un salario de indigencia. En toda la República Argentina y en todas las provincias, el salario inicial es de pobreza, está por debajo de la canasta básica total. Nosotros somos sindicatos de diálogo. Tienen que interpretar que la negociación colectiva, la paritaria, es el mejor ámbito para negociar y salir de los conflictos. Pero pareciera que el gobierno le gusta más el conflicto que ponerse de acuerdo con el mundo del trabajo, con los trabajadores. De hecho, aquí no hay diálogo. Se nos ignora como organizaciones sindicales, no se nos escucha, no se considera la labor profesional y no importa la educación. Ha quedado desfinanciada la educación en más del 50% desde que asumió este gobierno nacional. Nosotros teníamos un plan que era un plan que se denominaba Conectar Igualdad, que fundamentalmente era para nuestras alumnas y alumnos, para que tuvieran todas y todos sus computadoras. Hoy el presupuesto a Conectar Igualdad es 0 pesos. Todo lo que significa la inversión en infraestructura se ha disminuido a menos del 50% y no hay obras, como tampoco hay en el país obra pública, y lo vemos cotidianamente. Es decir, tener un salario de 420.000 pesos congelado en julio de 2020, que es un salario que no acordamos las trabajadoras y trabajadores de la educación. Es un salario que, como se dijo recién, se dio por decreto, que lo impuso el gobierno nacional sin considerar que apenas asumió, produjo una caída abrupta de los salarios del conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la educación. O sea, nosotros ya disconformes con ese salario, si nosotros tomáramos el mismo salario que otorgó en julio del año pasado el gobierno nacional, hoy ese mismo salario
tendría que ascender a 715 pesos. Aún disconformes con ese salario, tampoco se produjo la recuperación por inflación. Es decir, estamos por debajo de la línea de pobreza, como muchas veces hemos señalado a las organizaciones sindicales docentes en la Confederación General del Trabajo. Por lo tanto, no nos queda otro camino. Y como bien decía el compañero, la responsabilidad absoluta es del Gobierno Nacional por no dar respuesta ni atender a los justos reclamos que señalamos, que anticipamos desde fines del año pasado que nos convocaran con tiempo, que iniciáramos un diálogo, y es más, formalmente la semana pasada hemos presentado sendas notas en la Secretaría de Trabajo y en la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta, compañeras y compañeros. Muchas gracias. A este paro nacional. Este paro nacional se convoca por la no convocatoria de este gobierno a la paritaria nacional, que por ley nos corresponde, como bien decía Sergio. Nosotros entendemos que la educación es un derecho social y es un derecho humano. Y nosotros no solo estamos reclamando la paritaria nacional docente, también estamos peleando, también estamos defendiendo por la educación de nuestro pueblo. Por eso los invitamos y convocamos a toda la comunidad educativa que nos acompañen, que se sumen, porque la defensa de la educación la tenemos que hacer entre todas y todos, compañeros. Y lamentablemente este gobierno lo único que ha demostrado ha sido una negativa al diálogo, y con estos salarios, como bien lo decía el compañero Romero, con estos salarios de miseria, en donde solo tenemos un mínimo garantizado de 420.000 pesos, lo único que nos deja certeza de este gobierno es que no es prioridad la educación en esta Argentina para ellos. En uno de sus artículos anula el artículo 52 de la ley 26058, que es nada más ni nada menos el que establece cuánto debemos recibir respecto del total del Producto Bruto en nuestras escuelas. Es el 0,2. Al ser anulado ese artículo de la ley que garantizaba nuestro financiamiento, y permítanme decirlo, no es solo responsabilidad de este gobierno en este atraso, en este no cumplimiento de la ley, ya venimos de larga data, pero obviamente al desaparecer ni siquiera nos quedan argumentos a la hora de plantear qué dice el presupuesto y qué plantea para el año 2025. Y la verdad es que condenar a la educación técnica a no tener los recursos necesarios significa que volvamos a pensar en una escuela técnica que no forma para la sociedad que hoy nos está demandando las características centrales de la innovación tecnológica. Así que a todo el tema salarial nosotros queremos agregar este punto que es, a nuestro entender, muy, pero muy delicado. El gobierno quiere conflicto. Y como el gobierno quiere conflicto, vamos a ir al conflicto. El anuncio es que el 24 y el 5 de marzo, que es el otro inicio de clase, los gremios confederados, la CGT, hacemos paro nacional docente 24 de febrero y 5 de marzo. Y no termina esto con estos paros, sino que si no se genera un ámbito de diálogo, vamos a seguir con un plan de lucha todo el año que lamentablemente va a entorpecer el funcionamiento del sistema educativo. Entonces pedimos la reflexión del gobierno, pedimos recuperar el diálogo y en ese diálogo poder construir una educación de calidad que nos permita formar y capacitar a los jóvenes. También tenemos estadísticas de jóvenes que se van del país, que se forman, que se capacitan en otro país. Compañero, esta CGT va a acompañar todas las medidas que tomen los compañeros docentes, como todos los compañeros del país a lo largo y lo ancho que tomen decisiones por esta situación que están pasando.
que ya se viene dando desde el año pasado, donde el gobierno no respeta ni quiere discutir las paritarias. Cuando el gobierno se entromete en la discusión paritaria. Y como bien dicen los compañeros, no se puede seguir discutiendo sueldo de hambre, ¿no? Porque el gobierno hace su número, pero esos números después no se ven reflejados en la mesa, de que lo más importante es los trabajadores. Que lo único que discute el trabajador es un salario no para hacer grandes inversiones y especulaciones como algunos amigos del gobierno, sino que es para llevar un poco más de dignidad a la mesa de su familia. Así que vamos a convocar también a las regionales para que acompañen a lo largo y ancho del país la medida de los docentes y ponernos también junto a los compañeros al frente de un año que estoy convencido, y lo dije el año pasado, que va a venir con mucha lucha, porque este gobierno no entiende que a los trabajadores hay que tener miedo, a los trabajadores hay que respetarlos. Y si no lo entiende, lo vamos a hacer que vean que no somos que queremos hacer un paro porque sí, sino que es insostenible la situación de nuestra familia, donde cada día las cosas aumentan, aunque ellos digan que no, y como digo yo, el único interés que tenemos a trabajar es el carrito que vamos al supermercado. Hoy es imposible casi comer un kilo de carne para los trabajadores, y esto no es justo, ¿no? Y digo, un salario que hoy se discute, que no es una discusión del presente, fundamentalmente discutir el futuro. Un país sin educación y sin cultura es un país dominado y un pueblo dominado, y eso no lo vamos a permitir, o que pertenece más trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.